Bueno, vamos a explicar hoy cómo se resuelven triángulos por trigonometría, triángulos rectángulos. Algo muy sencillito, que a partir del conocimiento de las razones trigonométricas, pues es muy fácil hacerlos. Si repasamos y recordamos un poco del otro día, estas son las razones principales, seno, coseno y tangente de alfa, y acordaros que una razón trigonométrica es una relación entre lados y ángulos de un triángulo. Y también tenemos las razones inversas, que las utilizaremos menos, pero bueno, también hay que conocerlas y también aparecerán en futuros ejercicios. Resolver un triángulo es tan sencillo como calcular las amplitudes de esos tres ángulos y las longitudes de los tres lados. Es decir, dar el valor de los lados y dar el valor de los ángulos. Es tan simple como eso es resolver un triángulo. Nos vamos a encontrar fundamentalmente con tres tipos de triángulos que su diferencia es los datos que me da el ejercicio. Puede aparecer, como en este primer caso, que conozcamos un ángulo y un lado, da igual que sea este cateto o el otro, me va a dar igual. Lo único que va a cambiar es que luego aplicaremos una razón trigonométrica o la otra. Puede pasar que conozcamos un ángulo y la hipotenusa. Y puede pasar, el tercer tipo, que conozcamos, como es este ejemplo, por ejemplo, un cateto y la hipotenusa o los dos catetos. Y que no conozcamos ningún ángulo. Serían un poco los tres tipos de ejercicios con los que nos vamos a encontrar cuando resolvamos triángulos. Primer ejemplo. Este ejemplo donde tenemos un ángulo y el otro dato que tenemos es su cateto opuesto. Esto ya nos va a dar una pista importante de cómo se resuelve. Bueno, vamos a empezar resolviendo este primer triángulo rectángulo. Recordando que para resolver un triángulo lo que tenemos que dar como resultado son sus tres lados y los tres ángulos, las dimensiones de los lados y la amplitud de sus ángulos. ¿De acuerdo? Lo más importante, y se resuelven todos igual, es mirar primero qué información nos proporciona el triángulo. En este caso nos dan un ángulo agudo del triángulo y su lado opuesto. El ángulo y el lado opuesto. ¿Vale? Uno de los dos catetos, que en este caso es el lado opuesto al ángulo que nos dan. Si recordáis las razones trigonométricas, había una concretamente que relacionaba esas dos cosas, ¿vale? Que es la razón trigonométrica seno, con lo cual el seno de un ángulo alfa es igual a cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Vale? Sustituimos los valores que nos dan en este ejercicio, sustituimos por los valores que nos dan en este ejercicio y tendríamos que el seno de 50 es igual al cateto opuesto, que sería 11 partido de la hipotenusa que le hemos llamado h. Despejamos aquí la variable, la incógnita que tenemos, que sería h igual a 11 dividido entre el seno de 50. Vamos a la calculadora, encendemos seno, la función seno de 50 y nos dice que el seno de 50 son 0,77, ¿vale? Con lo cual esto es 11 dividido entre 0,77, que saldría exactamente igual a un valor de 14,28 centímetros. ¿De acuerdo? Que sería el valor de nuestra hipotenusa, 14,28 centímetros. Para calcular el otro cateto, realmente podríamos aplicar Pitágoras. Es un triángulo rectángulo, podríamos aplicar Pitágoras y sacaríamos el valor de este cateto. Pero ya que estamos en trigonometría, vamos a seguir aplicando trigonometría. ¿De acuerdo? Y entonces ahora, para calcular el cateto contiguo al ángulo que nos dan, aplicamos la razón trigonométrica coseno. Coseno de 50 sería igual al cateto contiguo, lo vamos a llamar x, partido de la hipotenusa que la acabamos de calcular, 14,28. ¿De acuerdo? De donde lo que despejamos de la x en este caso, x es igual a 14,28 por el coseno de 50. ¿Vale? Que saldrá un valor de coseno de 50
multiplicado por 14,28 nos sale 9,18. ¿Vale? Con lo cual ya tenemos el valor de los 3 lados del triángulo. Para sacar el ángulo que nos queda, podemos llamar al ángulo alfa. Lo único que tendríamos que hacer, ya que es un triángulo rectángulo, es saber que 180 grados es igual a la suma de los 3 ángulos, ¿no? 50 más 90 más alfa, de donde alfa es igual a 180 menos 140 igual a 40 grados. ¿De acuerdo? Y así ya tendríamos resuelto este triángulo, sus 3 ángulos y sus 3 lados. Bueno, vamos a calcular ahora este segundo triángulo y como os decía antes, lo primero que miramos son los datos que nos dan. En este caso cambia un poquito porque nos dan un ángulo y la hipotenusa. Un ángulo y la hipotenusa. Con lo cual realmente podemos utilizar tanto la razón trigonométrica seno como la razón trigonométrica coseno para calcular los dos catetos que nos faltan, el x y el y. En este caso vamos a empezar por la función trigonométrica seno del ángulo que nos dan, de 42 grados, es igual al cateto opuesto, que sería x, partido de su hipotenusa, que son 12. ¿Vale? Despejamos aquí la x y sería igual a 12 que multiplica al seno de 42. Vamos a la calculadora, decimos seno de 42 y lo multiplicamos por 12. Y me sale un cateto de 8,03 centímetros, que sería el cateto x de aquí. Y para calcular el otro cateto, hacemos coseno de 42 igual al cateto contiguo, que sería y, partido de la hipotenusa. Despejamos de aquí la y y me queda 12 por el coseno de 42, coseno de 42 por 12 y me sale un cateto de 8,92 centímetros, muy parecidos los dos. ¿Vale? Con lo cual ya tenemos los 3 catetos y nos quedaría ahora calcular este ángulo alfa de aquí. Para calcular el ángulo alfa, pues lo hacemos directamente aplicando la suma de los ángulos de un ángulo rectángulo. 180 igual a 42 más 90 más alfa. Despejamos y nos daría el valor de ese ángulo. ¿De acuerdo? Hasta luego. Vamos a resolver finalmente este triángulo, donde, a diferencia de los anteriores, no conocemos ningún ángulo. Conocemos 2 catetos. ¿Vale? Es también muy sencillo, lo único que vamos a introducir una nueva función que tenéis que saber utilizar también con la calculadora. ¿Vale? Como sabemos los 2 catetos, lo que vamos a hacer es aplicar la razón trigonométrica tangente, que era la que relacionaba los 2 catetos, cateto opuesto con cateto continuo, ¿no? Tangente de un ángulo alfa igual al cateto opuesto entre el cateto contiguo. ¿Vale? Si lo despejamos aquí, bueno, llamamos por ejemplo a este ángulo alfa y decimos que la tangente de ese ángulo alfa es igual a su cateto opuesto, que sería 5 dividido entre 12. Bueno, 5 dividido entre 12, que nos da un valor de 0,42. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues tenemos que decir que alfa es igual al arco cuya tangente vale 0,42. Esto se expresa así en matemáticas, ¿vale? Si tenemos esta operación para saber el ángulo, tenemos una razón trigonométrica, seno, coseno, tangente de un ángulo, igual a un valor. Para saber el ángulo, hacemos esto. Alfa igual al arco cuya tangente es 0,42, que en definitiva nos está diciendo qué ángulo es el que tiene una tangente de 0,42. Y esto con la calculadora es muy fácil. Tenéis que invocar la segunda función de la razón trigonométrica correspondiente. En este caso, la segunda función
o la función inversa a la tangente, que es esta que está aquí arriba, y que lo haremos siempre con la letra Shift, con la tecla Shift. ¿Vale? Entonces diremos Shift tangente, fijaros, yo puso ahí tan menos 1, de este valor que tenemos, 0,42, Enter, y nos sale un ángulo de 22,78 grados. ¿De acuerdo? Fijaros qué fácil hemos calculado el ángulo. Alfa es el arco cuya tangente vale 0,42, que es un ángulo de 22,78 grados. Con ese ángulo, calcular, por ejemplo, beta ya es muy fácil, aplicando la suma de los ángulos de un triángulo rectángulo, y bueno, calcular la hipotenusa lo podéis hacer directamente con seno o con coseno de cualquiera de estos dos ángulos que ya conocéis, como hicimos en los triángulos anteriores. ¿De acuerdo? Hasta luego, chicos. Me acabo de dar cuenta que no corresponde el triángulo del vídeo con el que os puse aquí. Bueno, da igual, ¿eh? Ahora que ya sabéis cómo se resuelven, en este ejemplo de aquí nos dan un cateto y la hipotenusa. No valdría aplicar la razón trigonométrica tangente, pero, para que lo entendáis, si llamamos a este ángulo de aquí alfa, ¿qué razón trigonométrica aplicaríamos? Pues hombre, tenemos cateto opuesto, la hipotenusa, diríamos que el seno de alfa es igual a 5 entre 12. Y luego el razonamiento es el mismo. Solo que aquí alfa sería el arco cuyo seno vale 5 entre 12. Por eso, como veis, saldría el mismo ángulo, 22,78. Es que me acabo de dar cuenta que me equivoqué, pero bueno, mejor, porque así lo entendéis mejor. Hasta luego.